Gloria al Señor. Judas. Vamos a leer el versículo 4. Sabemos de que el 2 dice, el 3 dice que uno tiene que contender ardientemente. El 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Vamos a orar un momento. Dios Todopoderoso, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, junto con mis hermanos aquí, por permitirnos estar este día, Señor, reunidos. Después de la labor, cada hermano, cada hermana, Señor, nos damos tiempo para estar, Señor, cada atardecer, buscando, Señor, estar en tu presencia siempre. Porque así era, Señor, en Génesis, cuando tú descendías cada atardecer, Padre, diciendo que este es el mensaje del atardecer. Señor, no solamente es en un culto, sino cada atardecer, tus hijos, Padre, hacen un esfuerzo, Señor, por buscarte a ti. Y este, Señor, es un momento especial, Señor, que nos reunimos en este lugar para, Señor, ser fortalecidos, para que en nuestra alma, Señor, sea colocada la fe que se requiere, el entendimiento, Señor, que debemos tener para el día en el que vivimos. Porque en nuestro corazón, Señor, un anhelo está creciendo, el anhelo de agradarte a ti, el anhelo, Señor, de serte leal a ti, fiel a ti, y te agradecemos por todo ello, Señor. Bendice, Señor, nuestras almas, Padre, fortalécenos y provee la necesidad de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que lo hagas, Padre, porque es una promesa para ti. Creemos que lo harás, Señor. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, sabemos que el día en el que vivimos es un día que la profecía de toda la Biblia habló de este día, pero y lo calificó como el día más peligroso, como el día más engañador, como el día más difícil para la fe. Pero Dios es alguien que nosotros debemos ir conociéndolo cada día. Dios es alguien que no le gustan las cosas fáciles. Dios es alguien que busca que las cosas sean difíciles, porque Él quiere mostrar que no es solamente, no tiene un poder común. Él quiere mostrar que su poder es ilimitado. Mire, cuando Él iba a descender allá en el horno de fuego, no, Él iba a descender a un fuego normal, ni 2 veces más, ni 3 veces. Dijeron 7 veces, muy bien. Y no cuando lo estaban atando, no, y no necesitan mi ayuda.
Ve, cuando ellos estaban, hermano, piense, lanzados al fuego, se rompió las ataduras con las que estaban atados. Es algo paradójico. Pero dice que ni un cabello se les quemó. Eso, no hay quien pueda hacer eso. Entonces, Dios quiere aparecer, ve, en situaciones que no son comunes, que no son posibles. Si nosotros queremos hallar a Dios, tenemos que estar dispuestos a vivir y a operar, ve, más allá de lo posible, en lo sobrenatural, en lo que no es común. Solo ahí vive Dios, solo ahí se muestra Dios, solo ahí se revela el Señor. Entonces tenemos que conocer a Dios, ¿ve? Entonces Él habla, dice, luche por la fe, porque en aquel día, dice, Él mismo, dice, va a permitir, tiene que permitir, por eso permitió una edad como esta, ¿ve? De religiones sin límites, es Él permitiendo al gusto de cada persona, religiones, a la imaginación de cualquiera, maometanos, budistas, Él es el mismo permitiendo, ¿ve? Trinitarios, unitarios, dualistas, de todo, es Él permitiendo esas cosas, ¿ve? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde Él quiere mostrar a sus hijos. Él no quiere colocar a sus hijos en una peleita pequeña, ¿ve? ¿Es cierto? Las edades dijeron, sí, fue difícil, pero él guardó lo mejor para lo último, ¿ve? Lo mejor para lo último, lo mejor para el final. Pero Pablo habló que sería un tiempo peligroso. Jesús habló. Y toda la Biblia advierte que sería el día más difícil. Y si nosotros somos creyentes, debe gustarnos, porque a Dios le gusta lo difícil. Debe gustarnos los retos, debe gustarnos las cosas difíciles, porque así es Él. A Él le gusta lo difícil, a Él no le gusta lo fácil, ¿ve? A Él le gusta lo difícil. Entonces él ha diseñado un tiempo a su gusto, ¿ve? ¿Es cierto? Si a Él le gusta este día en el que Él quiere manifestarse y probar, ¿ve? Que Él es invencible, ¿no es cierto? Y Él quiere compartir lo que Él es, lo que a Él le gusta, su poder. Para eso nos llamó, para compartir con nosotros eso, ¿ve? Por eso que nosotros debemos ser creyentes de esa manera, con ese entendimiento. Lo fácil déjalo a otros, ¿ve? Busca lo difícil en cada área, ¿ve? Porque ese es Dios, ¿no es cierto? El profeta dice, si tú puedes ayudarte a algo, pues Dios no aparece. Dice, al que cree, él aparece a gente de fe, pero dice, al que cree, todo le es posible. Y él dijo, lo que para hombres es imposible, él dijo, entonces para Dios, ahí entra Dios. Pero lo que para hombres es posible, ahí no entra Dios. Cosas. Por eso, ¿qué es? Cuando usted quiere hallar a Dios, es que usted quiera caminar más allá de lo que para usted es posible. Dice, yo hasta aquí puedo dar, pero de aquí para allá entra Dios, ¿ve? Entonces, conozcamos al Señor. Ahora dice, es un día difícil que tienes que luchar. No es fácil, no lo fue fácil para Él, ¿ve? Pero Él quiso luchar. Mire Pablo, dijeron, hay peligro allá, ¿ve? Van a atarlo a este hombre. No solo quiero que me aten, quiero morir por él. ¿Es cierto? Él buscaba algo difícil. Capte esas cosas. Esa es su característica. Entonces dice, pero hombres han entrado encubiertamente, pero han sido destinados para eso. En otras palabras dice, han sido programados para eso. Porque Dios sabe quién le va a servir y quién no le va a servir, ¿ve? Pero de todos modos dice, no me quiere servir Faraón, de todos modos te voy a usar, ¿ve? Luego voy a mostrar mi poder en ti, ¿cierto? Dios dice, van a entrar, ¿para qué? Para ver si tú estás convencido, ¿ve? Van a entrar para esparcir su unción, ¿ve? Para tratar de mostrarte cómo hacer las cosas. Y Dios tiene que permitir eso para mostrar si tú estás seguro de hacer las cosas como la palabra dice, como a Él le gusta, o otra manera que te estén mostrando.
Dios mismo permitiendo eso. ¿Ve? Entonces capte tres cosas. Muchos de nosotros somos llamados. Y cada uno hemos venido con costumbres y con maneras de ser. ¿Ve? Cada uno. Entonces la labor es buscar ahora vivir la vida cristiana como Él dice que la vivamos. Entonces dice, es un espíritu para convertir la gracia de Dios en libertinaje y negar la soberanía de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero quiero recordaros, ahora mire a dónde está llevando el espíritu. Quiero recordarles, dice, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Mire, Él dice, está hablando de esta fe, y está hablando de este espíritu que va a entrar gente encubiertamente. Pero dice, les voy a recordar algo. ¿Ve? Esto no es algo nuevo que va a pasar. Es la misma escena del primer éxodo. Es la misma escena lo que va a suceder, dice. La misma escena del primer éxodo. Mire, estamos hablando de Noé y de Enoc, porque Noé fue contemporáneo con Enoc. ¿Ve? Y Enoc participó en el rapto. ¿Ve? Estamos hablando de ello. ¿Pero qué es? Mira dónde nos está llevando el Espíritu. Mira qué está conectando. ¿Ve? La fe perfecta está conectando esto que es con Moisés, luego lo conecta con Sodoma y Gomorra, luego lo conecta con la batalla en el cielo, ¿ve? Luego lo conecta con Caín, ¿ve? Con Balaam, con Coré, y luego lo conecta con Enoc. Y cuando vemos a Caín tenemos que ver a Abel, ¿ve? Y cuando es Balaam y Coré, ese es Moisés peleando contra esos espíritus. ¿Ve? Entonces dice, quiero que sepan que es lo mismo, lo que ustedes ya saben, dice. Lo que va a suceder es lo que ustedes saben que ya sucedió en el primer éxodo. Dios los liberó, los sacó de Egipto, los liberó, los sacó de los azotes de la esclavitud. Dice, pero después los destruyó a los que no creyeron. Capte eso. Entonces, Dios nos ha liberado, indudablemente, hemos sido sacados. El secreto es asegurarnos que sí creemos. Ahora, ¿ellos creían en Dios? Sí. ¿Ellos creían en Moisés? Claro, porque veían todo lo sobrenatural. ¿Ve? Pero no podían creer en la parte del tercer jalón. No podían creer en poseer la tierra. Querían primero y segundo jalón. Querían justificación y santificación. Pero no podían creer adopción, no podían creer, ¿ve? Nuevo nacimiento, el espíritu en el alma, el tercer jalón. Entonces dice, ¿pero qué es lo que Dios hizo? Lo destruyó. ¿Qué es lo que Dios hará? Lo destruirá. Ahora, este es importante, porque eso tiene que ver con nosotros, nuestro día. Vemos que esto está conectado con el rapto. Es gente que entienda, no basta que Dios me haya sacado, no basta que Dios me libertó de Egipto. ¿Ve? Es que yo me asegure que yo creo que el tercer jalón, la tercera etapa, ese es el séptimo sello. ¿Ve? Ese es fe de rapto. Entonces, recuerde, no es, el real cristianismo hoy es un despertar a la realidad que eres. ¿Ve? Tú tienes que llegar a descubrir, tienes que estar interesado en saber quién eres. Porque la obra de Dios, bajo el séptimo sello, es decirte quién eres. Mire, escucha estas cosas. Cuando nosotros vemos que los hermanos de José fueron a José, ellos no sabían que eran hermanos de él, no sabían que eran hermanos de este príncipe poderoso, del Señor de toda la tierra. No sabían quiénes eran, ellos no sabían que eran los más importantes, no sabían. ¿Qué les dio a conocer a ellos quién eran con respecto a ese príncipe? Piénsalo, su sangre de ellos estaba en la sangre de ese príncipe. Eran de la misma sangre, del mismo padre. Eran hermanos y no lo sabían. Ellos decían, este es un gentil, este es un poderoso faraón. Nosotros somos los pobrecitos, los cristianos, los evangélicos, los aleluyas, pobrecitos de allá. Pero tenemos promesas grandes, ¿ah? ¿Ve? ¿Cierto? No sabían, ¿ve? Que ellos podían ser los gobernadores con él, que ellos eran sus hermanos. Entonces, no es que lo único que faltaba que ellos despierten y sepan quiénes son. Y cuando supieron, somos los hermanos de él. Oh, hermano, ¿cómo caminaban ahora? Antes caminaban los hebreos,
Ni digan que somos pastores porque nos van a tirar lodo podrido por ahí, frutas podridas. Es una abominación para ellos. Pero cuando supieron, somos hermanos de él, ahora caminaban. ¿Quiénes son? Hermanos de José. José, hermano. Era impresionante. Mira, no cambiaron su vestimenta. Ve, ni otro idioma. Ni siquiera les vino una nueva mano, unos nuevos ojos. Que recibieron entendimiento. Su relación de ellos con aquel poderoso príncipe gobernador de toda la tierra. No sabían cuál era su relación. Ellos se humillaban y decían: nuestro Señor, gran, Sabat Panea, ve, y le daban su honor. Pero no, igual, nosotros a veces venimos: gran Señor Jesús, ve, todopoderoso Jesús. Y venimos y nos acercamos a Él y no tenemos entendimiento quién es Él con nosotros, con respecto a nosotros, ve. Porque cuando vino la séptima trompeta, dijo: ¿quién eres? ¿Ve? ¿Dónde te hicieron esas heridas? Él es nuestro Mesías. Nosotros, ¿cómo nuestro pueblo lo pudo tratar mal? Hermano, dice que lo siguen a Él por donde quiera que va. Ya no lo quieren dejar. Ya no quieren jamás separarse de Él. Porque saben que esa es una promesa de ellos, su Mesías, su Salvador, su Redentor, su Rey, toda la razón de vivir de la nación judía es Él. Eso es el que reciben los 144,000. 2 ojos más de lo que ya tienen. 10 metros, 1 metro más de estatura. Entendimiento. Entendimiento. El entendimiento de ellos está opacado, está cegado. Lo único que Dios va a abrir el entendimiento. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros? Abrirnos el entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos en el mensaje? ¿Ve? ¿Para qué hemos venido? ¿Para quién vivimos en este día? Entonces, ¿qué es? ¿Cierto? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? La batalla más grande jamás peleada. ¿Ve? ¿Por qué nos trajo aquí? ¿Por qué nos hace formar parte de aquella mujer misteriosa que hablaba toda la Biblia? Y una mujer misteriosa. ¿Por qué? Porque una mujer arruinó el Edén. ¿Ve? Una mujer va a traer su restauración. ¿Sí? ¿Ve? Mire, ¿quién terminó de protagonista? ¿Abraham o Sara? Haz lo que ella dice, le dijo. ¿Ve? ¿Cierto? Ahora Isaac quería bendecir a Esaú, pero ahí está Rebeca luchando, ve usted, para que Jacob sea el bendecido. Porque ella sabía, Dios le había dicho: el mayor no es el menor. Cantidad de cosas. ¿Ve? ¿Quién lo que estaba luchando por llevar al trono a Salomón? Betsabé. Recibió entendimiento. El profeta le dijo: tú tienes una promesa, anda, entra ya, reclama tu promesa. Es igual. ¿Ve? ¿Cuál es la promesa para nosotros? De vivir la vida cristiana que jamás se vivió. Que jamás se vio. El Señor de toda la tierra, el gobernante de todo el universo. ¿Ve? Hay un parentesco con Él. Tenemos un gen adentro. ¿Ve? Que si vienen y lo analizan a Jesús, sus genes y su sangre, ¿ve? Y le analizan a usted, tendrá el mismo. Tiene que ser así. Analizaban la sangre de los hermanos de José. Analizaban la de Judá y la de ellos. Oye, qué raro. Estos tienen la misma sangre. Qué raro. Es que había un secreto. Eran del mismo Padre. Eran del mismo Padre. ¿Por qué nos gusta esta palabra? ¿Por qué nos gusta este mensaje? ¿Ve? ¿Por qué estamos buscando honrar esta palabra? ¿Por qué estamos buscando, ve usted, a veces ganarnos tantas dificultades y buscar estar juntos y crecer? ¿Por qué nos hace desear crecer en Cristo? Avanzar y hacer las cosas mejor. Ve, dentro de ti hay cosas colocadas. Ve, recuerde, están dentro de ti. Solo tienes que despertar. Entender qué es lo que Dios viene a hacer contigo. Él no viene: pobrecito, ¿no? Que estás enfermito, ya, bueno a sanarte. Estás necesitado, bueno, vengo a ayudarte. Entonces, espera, ¿no es cierto? Eso viene con lo demás. Eso son añadiduras. Pero lo más interesado que Dios está es que despiertes a tu relación con Él. ¿Para qué nos trajo? Él tiene confianza en nosotros. ¿Ve? Él tiene confianza. Capte esa cosa. Por eso nos trajo en este día. Por eso dice: contiendan, porque estos espíritus han salido.
Dice, y será como allá. Entonces dice, yo ya hice el cuadro. Eso es el primer Éxodo. Yo ya hice el cuadro. Lo saqué. Dice, muchos salieron. ¿Ve? Pero ¿cuál es la promesa? Todos los que no creyeron van a ser destruidos. ¿Qué es? ¿Cuál es la promesa? Te daré un compañerismo verdadero, unidad verdadera. Dejaré en medio de ti solo un grupo de genuinos creyentes. ¿Te das cuenta? Cualquiera no puede identificarse con estas cosas. Tú sí. ¿Qué es? ¿Tú te das cuenta? Hoy cualquiera no puede. ¿Te das cuenta que la promesa de incrédulos están siendo sacados? ¿Ve? Pero tú puedes creer. ¿Qué es? Quiero recordarlos. Una vez ya lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué promesa, hermano? ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Si yo creo, ¿cuál es mi promesa? Me dará solo amigos creyentes, compañeros creyentes. Ve, sí, hijos creyentes. Hermano, y lo demás, Él se va a encargar. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Examinar nuestra fe. ¿Ve? Examinar nuestra fe. ¿Ve? Entonces dice, son estos mismos espíritus que pelearon en el cielo. Mira qué batalla Dios te está poniendo. Por eso lucha ardientemente, dijo. En otras palabras, lucha con pasión. ¿Por qué? Por la fe. ¿Ve? Porque la fe no puede venir fuera de la palabra. Es la palabra dando un entendimiento y luego tú dices, claro, esto es correcto. Tú luchas por el entendimiento. ¿Ve? Porque la fe es certeza de lo que se espera. La palabra te dando entendimiento de lo que está delante. ¿Ve? Fe es certeza de lo que se espera y fe es revelación. Entendimiento, revelación, entendimiento de las cosas, de cosas que han de ser. ¿Ve? Entonces dice, esos espíritus estuvieron en Sodoma, pero recibieron fuego. Entonces dice, esos espíritus, en el versículo 8 dice, son lo mismo. Que entrarán, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Cante, son unciones, unción de un soñador. De alguien, ¿qué es un soñador? Alguien que no está en su consciente, sino en su subconsciente. ¿No es cierto? Es como por ejemplo dice, yo creo que me voy a comprar unos 50 aviones. Está soñando, dice. ¿Cierto? Algo que no es real. Ve. Y mire el Espíritu Santo como lo coloca. Estos son soñadores. O sea, las promesas de Dios, para ellos lo ven inalcanzable. Mire, esas unciones que vinieron a ellos, porque ellos se convierten en portadores de estas unciones. Seres humanos se convierten en portadores de estas unciones. Y cuando esas unciones vienen, para hacerles creer que las promesas de Dios son alcanzables, como te dijeran, unos 100 aviones voy a comprar. Entonces dice, son soñadores. Entonces dice, como son soñadores, lo ven tan lejos, lo ven imposible, entonces amancillan la carne. Entonces se corrompen. Entonces no van a buscar vivir una vida limpia. Entonces no van a buscar hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque para ellos el real cristianismo y las reales promesas de Dios, para ellos es como un sueño, como es algo inalcanzable. Para nosotros no es inalcanzable, porque es un Dios que no miente, un Dios que no hace una promesa si Él no está dispuesto a cumplirla. Dios cumple su palabra. Para nosotros es una realidad. Pero dice, esas unciones vienen para hacer. No, un soñador, oye, qué tremendo. Hoy los días de Pablo, pero qué lejos está de este día. Por eso muchos dicen, no, es que hoy es diferente. Dios cambió, no es como allá. Las cosas se han modernizado. ¿Ve? Quiere convencer que las promesas de Dios no se cumplen. Por eso dijo, pelea por fe. Porque fe si cree que Dios cumple su palabra. Será difícil, pero no es imposible para Dios. No es imposible. Entonces, mira, María, hermano, ella tuvo que creer. No importa cómo una virgen concebirá, pero si la palabra dice que concebirá, Dios no hace una promesa que mienta. Concebirá. El ángel vino y dijo, qué bendecida eres, qué bienaventurada entre todas las mujeres. Me gusta tu pensamiento. Dios, igual, hermano, es clave. Lo que Dios está buscando, que tú estés teniendo el pensamiento exacto, el pensamiento correcto. Que tengas entendimiento de las cosas que van a tomar lugar. ¿Cómo te ves en el futuro? Hermano, mira. No. Ve. Según estas promesas, cada vez tu fe será más limpia, más genuina, más purificada.
más gloriosa, tu compañerismo será más real, más verdadero, más puro. ¿Ve? Dios te dará un compañerismo. Si tú buscas tener fe, busca cuidar tu fe, tu compañerismo será con creyentes. Entonces dice, pero ve, esta gente con la que te va a buscar influenciar, porque recuerda, ve, la influencia de un hombre sobre otro. El diablo como espíritu no puede hacer nada, pero cuando viene y unge a alguien y lo ves actuar, es para decirte, mira, tú también puedes hacer esto. Ve, hermano, pero puede que estemos mal, sí, pero después nos arrepentimos. Además, él dijo que vendría, pero claro, él tarda. Ve, son unciones que para ellos, dice, son soñadores. ¿Es cierto? ¿Quién es un soñador? Cuando tú lo escuchas hablar a alguien, dices, ese solo vive soñando. ¿Cuándo? Cuando tú lo escuchas hablar, dice, no tiene nada, dice, pero va a tener una empresa de 50 omnibuses. Ve, ¿cierto? No se preocupa ni siquiera por comprar una bicicleta y, ¿no es cierto? Es solo hablando. Son gente soñadora, habla. ¿Qué es? Por eso dice, son unciones para engañar, hablando la palabra, el profeta, las citas. Pero nunca lo ves tú a él, ¿ve? Mejorando su vida, buscando hacer las cosas mejor, buscando, ve usted, tener más logros para el Señor. No, solo es la palabra, la lengua para afuera. Para ellos estas cosas son un sueño. Por lo tanto, como no cuesta nada hablarlo, hay que hablarlo, pero no vivirlo, no llegarlo a realizar. Pero hermano, en nuestro corazón tiene que haber un deseo, una realidad de buscar operar en la palabra, porque las promesas son verdad. Ahora, estos espíritus, estos son los mismos que, recuerda, estuvieron con Noé, el que se iba a ir en el rapto. Todas estas unciones son para hacerte esperar el rapto. Para irte en el rapto tienes que vencer esto. Son unciones que vendrán a uno, vendrán a hacernos para pensar eso. Difícil, nosotros no podemos. Ni siquiera ustedes se imaginan a dónde vamos a llegar. Ve, yo no puedo ver un pueblo derrotado porque aquí no dice así. Puede ser un esclavo, un Josué esclavo, un Caleb esclavo, pero mira, de esclavos a tanto poder que podían controlar el sol, que solamente con sus gritos, esos hijos de esclavos, esos pequeños con sus música, con sus alabanza, con sus gritos, solo con eso y su presencia, los muros de Jericó se hacían pedazos. Y eso solo fue el tipo, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿Qué es lo que vemos? ¿Ve? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hacia adelante, las promesas de Dios. Pero dice, habrán unciones para hacerte un soñador. Uno que mire, sí, claro, la palabra dice, pero, ¿ve? Es algo muy difícil, es algo imposible. Es imposible. ¿Ve? Es imposible. La palabra dice que la novia es un ministerio mundial. Hermano, es imposible. Vamos a estar como que yo, mi casa, la más pobre, soy de Manasés el más pequeño. ¿No es cierto? Claro. Pero Dios no es el más pequeño. Ahí estaban los ellos. Mira, aquí está nuestro dinero que tenemos para comprar un poco de trigo. ¿Ve? Que hemos traído y hay escasez, solo aquí tenemos nuestro pequeño dinero. Ellos no sabían que si José quería le daba todo el almacén. ¿Ve? ¿Cierto? Decían, qué raro. Ya compramos y nos sigue alcanzando todavía. Oye, hermano, hacemos esto y todavía nos alcanza. ¿Qué es? Es que José te está colocando. Y cuando José te está bendiciendo de esa manera, él está a punto de darte una revelación más grande. Y cuando esa revelación grande viene, ellos decían, mira, esos hebreos vienen. Son pastores. Y venían y nadie quería verlo. Y ellos todos avergonzados entraban a Egipto y no les quedaba alternativa, pues, por alimento. Pero cuando ellos tuvieron la revelación de que José es su hermano, ellos entraban. Oye, ¿quién eres tú? José es mi hermano. Ah, José. Oh, hermano, era diferente. Esos son solo tipos. Esos solo son tipos, porque Dios no nos coloca ni siquiera como los hermanos. La esposa de José, Asenat. Capte esas cosas. Ve. Dios tipificó, tomó esas mujeres misteriosas en la Biblia. Esos nombres de mujeres misteriosas en la Biblia. Y muchas características registradas en la Biblia. Para hablar de un grupo, de un pueblo. Ve usted que será la realidad de esos misterios en la Biblia.
No importa cuántas grandes obras haya hecho el diablo y el mundo y las religiones y cuántos espíritus engañadores vengan. Tenemos la advertencia, el séptimo sello fue enviado, los misterios han sido enviados. Ve, la unción de águila ha sido enviada, el poder de las alas de águila ha sido enviada. No hay nada que impida, no hay nada que lo alcance en velocidad águila, no hay nada que lo iguale en altura al águila, no hay nada. Todo eso ha sido enviado. Todo eso. Por eso Dios escogió un ave especial para tipificar este día. ¿Ve? ¿Quién lo iguala en altura? Nadie puede. Nadie puede competir con el águila en altura, en velocidad, en ojo. Nadie puede competir con el águila. Y Dios tomó esa ave para decir: estos son ustedes. Cuando Dios hizo al águila, Él lo hizo pensando en el pueblo de este día. Cuando Dios empezó a crear el águila, dijo: voy a crear una ave que revele y que muestre las características de aquellos hijos míos que yo soltaré en el tiempo del fin. Con ese propósito Dios hizo al águila. Con ese propósito Dios creó al águila. ¿Ve? Para que usted entienda quién es usted. ¿Ve? Para que usted entienda las características y el poder que hay en usted. Destreza, velocidad, habilidad, poder para subir, visión como nadie. Dios creó un animal, Dios creó un ave para revelar quién es el pueblo de este día. ¿Ve? Entonces dijo: pero va a haber espíritus. ¿Para qué? Para combatir tu fe, porque esto vendrá por revelación, fe, revelación. ¿Ve? Entonces va a haber espíritu para combatir eso. Para decirte: eres gallina, quédate en el gallinero, eres gallina. Ve, para decirlo a ustedes hebreos y ellos entraban a Egipto y entraban, mientras no estaban fuera de Egipto, decían: nosotros somos hijos de Jacob y todo por el estilo, ¿ve? Pero cuando iban allá a Egipto, ni vayan a decir que somos pastores, porque lo que hacemos para ellos es abominación. Hay que entrar calladito nomás, simulando por ahí, ¿ve? Hay que lavar bien la ropa, que no huela a ovejas, ¿no es cierto? ¿Ve? ¿Cierto? Y se presentaban al príncipe tratando de ponerse algunos perfumes, tratando de que el olor de oveja se vaya. ¿Ve? Pero José sabía quiénes eran. Y no es lo que hacían. Si es un trabajo humilde o sencillo, no era eso. Era la sangre que tenían, la vida que tenían por dentro. ¿Sabes esas cosas? Eso era lo que marcaba la diferencia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, dice: esos soñadores, entonces mancillan la carne. Y entonces rechazan la autoridad. Como no creen, como no tienen fe, entonces rechazan la autoridad. ¿Qué es? Ve, se vuelven desobedientes, rebeldes. ¿No es cierto? Ahora dice: lo hablan y todo, pero no van a dejar que la palabra tenga autoridad en sus vidas. ¿Se acuerdan que decían de Jesús: no permitiremos que Él gobierne sobre nosotros? Ve. No, ¿cómo Él va a venir a decir lo que debemos hacer? Él va a decir: este bienaventurado, este no es bienaventurado. Su enseñanza: no permitiremos que Él gobierne. Él era la palabra. Y cuando esta unción esté en nosotros, es para quitar la autoridad de sobre nosotros. La autoridad, ¿quién es la autoridad? La palabra. Pero cuando tú vences estas funciones, tú vas a aceptar la autoridad de la palabra sobre ti. Para ti, la palabra es ley. La palabra tiene más autoridad que la autoridad de este mundo. Tú no rechazas la autoridad. Por eso dice: primero, ¿qué es lo que sucede? Vacía la carne. Rechaza la autoridad y luego blasfema las potestades superiores. Dice: diablo, nada. Estamos en el mensaje. Es una blasfemia, hermano. ¿Ve? Estamos en el mensaje y hacer lo que quieres, amancillar la carne y todavía vivir sin interés en saber lo que la palabra dice para actuar. Dice: eres un blasfemo. ¿Ve? Entonces, ¿pero qué es? Tienes que venir. ¿Qué tipo de espíritus vienen? ¿Ve? Nosotros tenemos que entender. No. ¿Ve? Yo tengo que saber qué es lo que se requiere para este día. No me basta estar en la iglesia, no me basta haber hecho lo que ya hice y es historia, pero ¿qué se requiere hacer? ¿Qué se requiere pensar? ¿Cómo se requiere actuar? ¿Ve? No hacer lo que quiero y todavía decir que Dios es mi Dios. ¿Ve? Decir: el diablo nada, yo me voy en el rapto y todavía haciendo las cosas que uno hace. ¿Capta esas cosas? Son unciones. ¿Pero qué es? Dios advierte que vendrán. Pero si lo advierte es porque hay un pueblo que captará la advertencia y los vencerá. ¿Venceremos? Claro que sí, porque estamos mirando esta cosa para vencerlo. ¿Sí? Para saber que nosotros estamos bajo una autoridad y esa autoridad tiene poder, de la autoridad de la palabra de Dios. Y tiene tanto poder, hermano, que puede pasar el cielo y la tierra y esto permanecerá para siempre. La palabra de Dios.
¿Ve? Entonces dice, piénselo. O sea, tienen el concepto errado del diablo, nosotros no. Sabemos su capacidad y su poder y su engaño, su astucia, y es muy capaz. ¿Ve? Pero si estos piensan que el diablo es nada, ya porque tienen la vestimenta correcta y van al culto, ya piensan que el diablo está derrotado. Es un insulto, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a decir eso, dice. Ni siquiera el arcángel Miguel. ¿Ve? Estos lo consideran al diablo como cualquier cosita, piensan que yendo a la iglesia, listo, ya. Ahora ya se van en el rapto ya. ¿Ve? ¿Es cierto? No están bajo la autoridad de la palabra. ¿Es cierto? Y todavía amancillan la carne. Y todavía hacen cosas. Y todavía dicen que se van en el rapto. O sea, que el diablo no es nada entonces. ¿Ve? Que el único poder del diablo es que no te deja ir a la iglesia. No, más bien él quiere que vayas a la iglesia. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Revelación. ¿De qué pensamientos tener? Entonces dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿Qué es? Una corrupción doctrinal. ¿Cierto? Conocen, dice, pero se corrompen como animales irracionales. ¿Qué es? Un dislocamiento, colocando, tomando citas allá. Ni siquiera saben a dónde lo aplican las citas o los textos. Para allá y para acá. Desorden total. ¿Ve? Capte las cosas. Entonces dice, ay de ellos. Han seguido el camino de Caín. Veamos de Caín. ¿Ve? Entonces dice, el error de Balaam. La Biblia lo llama el error, Pedro lo llama el camino de Balaam. ¿Ve? Entonces cuando nosotros vemos el error de Balaam, nos está llevando otra vez a Moisés. Otra vez a la segunda fase del Éxodo, del primer Éxodo. Porque Balaam no apareció en Egipto, sí. Y Balaam no apareció en Canaán, Balaam aparece en el desierto. Es la segunda fase del primer Éxodo. ¿Ve? Entonces mostrando que estos espíritus han venido para operar, ¿ve? Mientras la gente esté fuera de su tierra. Mientras la gente, ¿a quienes lo alcanzarán? A los que no han llegado a la tercera fase. Porque en la tercera fase se puede parar el sol, en la tercera fase pueden los circuncidados. Y en la tercera fase rapidito se reconocía al pecador. ¿No es cierto? Pero estos espíritus vienen en la segunda fase del primer Éxodo. Entonces, ¿qué es? Balaam era un profeta, un don de Dios. Y ganó una gran fama y reputación, porque era un verdadero profeta. ¿Ve? Pero dice, error, él cayó en un error. Es un espíritu de error. ¿Y qué era? Sus profecías no estaban erradas. Las profecías eran correctas. Pero ¿cuál era el error? ¿Ve? Pensar que Dios cambia su modo de pensar. ¿Cuál fue el error de Balaam? Él no estaba seguro que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no sabía que Dios es perfecto. Él no sabía que Dios no aprende. Él no sabía que Dios no cambia su modo de pensar con respecto a su palabra. Error. Error. Él no sabía eso. Por eso dijo, Señor, voy, no vayas. Bueno, pero luego, oye, espera, voy a preguntarlo otra vez. ¿Qué tiene cosas? Pero cuando nosotros vemos, la palabra dice eso, hermano, pero no, la palabra dice eso. Y Dios no miente, Dios no bromea. Su palabra es verdad. Balaam no sabía eso, no podía creer eso. ¿Ve cuál fue su error? Pensar que Dios cambia su modo de pensar. Pensar que Dios puede decir una cosa y luego otra cosa. Eso es una unción que va a venir a nosotros también a hacernos creer. Para pensar que lo que Dios requería de Pablo ya no lo requiere de nosotros ya. Para pensar que lo que Dios requería, ve usted, de la iglesia primera, de la iglesia apostólica, no, Dios ya no lo requiere ya. Allá quería compañerismo, allá quería ir con los limpios, músicos y predicadores limpios y la palabra en la revelación. Pero ya no lo requiere ya. Porque la presión, ¿ve?, le hizo no dar prioridad a la voz de Dios. El interés. ¿Por qué? Porque él estaba interesado que Dios cambie por su interés personal, por sus deseos personales. Él tenía un interés que Dios cambie de modo de pensar. Entonces nosotros aquí tenemos que detenernos y pensar, ¿estamos contentos con lo que la palabra dice y con los desafíos que dice, con las exigencias de la palabra? ¿O quisiéramos que las escrituras cambien un poquito a nuestro favor?
Capta esas cosas. Estamos diciendo, Señor, tu palabra es verdad. Es correcto. A mí me gusta lo que tú dices. Me gusta cómo eres. Me gusta lo que requieres. Me gusta el gusto que tú deseas que yo tenga. ¿O no la podrías arreglar un poquito, Señor? Yo sé lo que tú dijiste, que no. Pero, Señor, aquí han venido. ¿Ve? Tienen necesidad. Han gastado, ve, tanto. ¿Tú qué dices? Y él sabía lo que dijo. Por eso Enoc decía, impíos, iniquidad, impiedad. Porque sabía, Balaam sabía o no sabía. Caín sabía que estaba mal o no, y seguía haciéndolo. Balaam sabía, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Necesitamos despertar a que lo que la palabra dice, tú sí lo puedes hacer. Tú sí lo puedes vivir. Porque sería injusto Dios pidiéndonos lo que no podemos hacerlo. Pero si nosotros lo sabemos y no estamos dispuestos a vivirlo, a hacerlo, impiedad. Porque Balaam sí sabía lo que Dios dijo que debería ser. Balaam lo sabía, pero aún él está, Señor, ¿no podrá ser diferente? Ese es el error. Piénselo, usted dice, son espíritus. No es Balaam. Dios registró los hechos de este espíritu que operaron en Balaam y lo hicieron actuar a Balaam y lo llevaron al error a Balaam. ¿Ve? Porque Balaam era un don genuino. ¿Cómo puede ser hoy un diácono genuino? ¿Cómo puede ser hoy un predicador genuino? Si este espíritu entra, lo llevará al mismo error de Balaam. Él pensará, con Pablo Dios era exigente, con Pedro era exigente, ¿ve? Con los hijos de Elí era exigente. Si fallan, fuera, nunca más al sacerdocio. Pero ahora yo puedo fallar y puedo seguir predicando en el púlpito. ¿Ve? ¿Cierto? Ahora yo puedo pecar y puedo hacer cosas. Error. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Ese es el tipo de pueblo, es el tipo de mente que debemos tener. Él no cambia. Lo que Él requirió lo requiere hoy. Eso es todo. ¿Ve? Dios es serio, Dios es firme, incambiable. Los años no lo han hecho cambiar a Él. Él pensó que de un día a otro día puede que cambió de idea. Él no aprende, Él es perfecto. Su palabra es perfecta. Su palabra es verdad. ¿Ve? Por lo tanto, al leer la palabra, tú dices, esto es verdad, Señor. Tú has escrito exactamente y me has dejado a mí mi parte, que exactamente sabes que yo sí lo puedo hacer. Sí lo podemos vivir. Parecerá imposible, pero yo no soy incrédulo. Y si es que yo soy creyente, al que cree todo lo es posible. Ese es el tipo de pensamiento que debemos tener. Es el tipo de actitud que debemos tener. ¿Ve? Toda escritura es verdad. Y toda escritura nosotros estamos diseñados para vivirlo. ¿Ve? Lo podemos vivir. Cambia de cosas. El problema es que hemos vivido lejos de ese espejo, porque la palabra es solo un espejo, ¿sí o no? ¿Y un espejo para qué es? ¿Para reflejarte un rostro que no puedes tener? ¿Para eso es el espejo? ¿Para reflejarte un rostro que no puedes tener? ¿Para reflejarte una figura que tú no puedes tener? ¿Para eso es el espejo? El espejo es para decirte exactamente lo que tú eres. Es para reflejar lo que tú eres. Y si la palabra es el espejo, es para que tú veas lo que aquí dice, eso eres tú. No importa cuántas cosas ve usted pasó, pero esto es el verdadero tú. Por el profeta habla de ese niño, dice, cuando empezó, nunca había visto el espejo. Y tal vez nunca le hemos mirado a la palabra como espejo, pero es el espejo de Dios. ¿Ve? Cuando él miró, qué raro, bueno, allá hay un niño. Qué raro, yo también soy niño, voy a jugar con él. Hey, ven. Y cuando el otro decía, ven. Qué raro, también me llamó. ¿No es cierto? Pero medio me parece conocido ese niño. ¿Ve? Y allá también hacía lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Cuando de pronto, otra vez, cerraba un ojo, abría el otro ojo. No dijo, pero ese soy yo. ¿Cómo es posible? Es lo mismo. Cuando tú empiezas a mirar la palabra, pero Ruth, pero el águila, y todas esas cosas. No puede ser que Dios me ponga el espejo y yo esté mirando a otro. ¿Es posible que tú estés mirando al espejo y veas otro? ¿Es posible? Si tú estás mirando la palabra, al único que verás es a ti. Porque Él dijo, hijos, a mi imagen, a mi semejanza. Entonces tú miras, tal es mi padre, ese soy yo.
Tú mira, mi padre, igualito. ¿Ve? Ese soy yo. Esa es la palabra. ¿Ve? Entonces cuando tú miras, Enoc, ese soy yo. Entonces tú miras, pero Enoc, mira, ahí están sus adversarios. Los mismos adversarios de Enoc, ahora son mis adversarios. ¿Ve? Los mismos espíritus que combatieron a Moisés, entonces esos son mis adversarios. Los mismos espíritus que lo usaron a Balaam, quieren usarme a mí. Pero no soy Balaam. ¿Ve? No soy Balaam, yo soy Josué, yo soy Caleb. Yo me quedo al lado de mi profeta. Yo creo lo que él dijo, no primero, no segundo jalón solamente. Yo creo, él me predicó tercer jalón, yo creo el tercer jalón. Yo no le tengo miedo allá a los gigantes. Eso es lo que ellos predicaron. ¿Ve? Ellos dijeron, más que capaz somos de tomar esta tierra. Entonces cuando nosotros miramos, no somos Balaam. ¿Ve? Entonces nosotros, si no somos Balaam, nosotros tenemos que rechazar todo pensamiento de Balaam. Porque Balaam, pensamientos le vinieron a él. Tal vez ayer te dijo que no. Si le vuelves a decir, quién sabe, ahora te dice que sí. Esos pensamientos son de Balaam. Por lo tanto, Dios dice una vez y es para siempre. Su palabra es verdad. Por eso es fe, lucha por la fe, porque estos espíritus son para quitarte la fe. Que Jesucristo puede ser que lo que ayer dijo ya no funciona. ¿Ve? Pero luego dice, hermano, cuando tú estás necesitado, ahí sí quieres que funcione. De repente cuando estás enfermo, ay sí Señor, tú eres sanador, ahí sí creo. Claro, nos conviene. Y cuando este día dice, esta es la hora del rapto. Entonces también me conviene creer que Él puede darme el poder para el rapto. Cuando descubres que necesitas, ahí la fe crece. Por eso debemos descubrir el día en el que vivimos. Entonces nuestra fe crecerá. ¿Ve? Pero mientras estamos sanos, si es sanador o no, bueno, me da igual. ¿No es cierto? Pero cuando ya no das, oh Señor, eres sanador. ¿Ve? Es diferente. Igual, mientras estés contento en este mundo, bueno, ojalá, si no viene, mejor todavía. Pero cuando entiendes, esta es hora de rapto. Y si yo no estoy listo para eso, si no hago preparaciones para eso, nunca me encontraré con Él. Y Él es el único que puede guiarme, es el único que puede darme los recursos del rapto. Cuando uno entiende estas cosas, entonces empiezas a estar interesado, empiezas a tener firmeza. Entonces yo voy a creer, tal como creo las promesas de sanidad, ahora voy a creer. ¿Ve? Que lo que la palabra dice que el séptimo sello tiene fe de rapto, pues entonces eso tiene que venir a mí. Pero hay espíritus que vendrán. Hermano, y usted tiene que saber, vendrán a usted, vendrán al hermano, vendrán a cualquiera. Es como, por ejemplo, tú ves una serpiente viniendo a picarte a ti. No te picó a ti, pero se va al hermano. ¿Ve? ¡Ay, despierta, ayúdale! Porque sabes que si no te picó, no me picó a mí, al otro, que es su problema de él. No. ¿Ve? Espera, despierta. ¿Ve? Eso, cuando tú lo ves actuando. Sí, hermano, ¿ve? Tú puedes avanzar, tú puedes hacerlo. Yo, sí, no. Espera, bote esos espíritus. Te estás volviendo un soñador, o sea, las cosas de Dios lo ves como un sueño que no son reales. Si son reales. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no vive la vida cristiana? No, sí, poco a poco, espere. Son unciones de Balaam. ¿Ve? Pensando que lo que Dios ya no requiere, lo que requería la sinceridad del cristianismo que requería en la primera, del principio. No. Dios sigue siguiendo la misma sinceridad, la misma realidad de cristianismo. ¿Ve? Y recuerda, entonces dice, de estos profetizó Enoc. ¿Ve? Su mensaje fue contra estos espíritus. ¿Espíritus para qué? Para pensar que puede ser que Dios no es el mismo. Puede ser que puede cambiar a tu favor. Puede decir, Dios, claro, con otros es exigente, pero conmigo, yo creo que a mí me acepta. A otros tienen que portarse bien. ¿Ve? Y uno entonces cuando piensa así, con otros es duro y severo. Pero cuando se trata de uno, yo creo que conmigo Dios no es así. Y te das cuenta cuando se trata de hablar de otros, pero cuando él comete el error, ahí sí calladito está, ahí sí no es. ¿Por qué? Pensamientos de Balaam, que él no es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pensamiento que él hace excepción de personas. Él dijo de repente a otros, venía, él daba su profecía, así dice el Señor. Luego venía a decirle, Balaam, pero no habrá cambiado. No, la palabra no cambia. ¿Ve? Dios es incambiable y yo no puedo hablar lo que él no diga. Era severo, pero cuando se trató de él mismo, ahí sí cambió. Dijo, Señor, no, conmigo no harás una excepción. Ese fue su error, por eso dice, error de Balaam. Error de Balaam. Entonces capta estas cosas, hermano, ¿ve? Como nosotros tenemos que estar mirando. ¿Ve? Enoc es nuestro tipo. Enoc es nuestra clave para nosotros. ¿Ve? En él está escondido eso. Pero mire con qué espíritus. Por eso dijo, él profetizó. ¿Qué es? Él tuvo un mensaje. ¿Ve? Porque nadie va a profetizar si no se come el libro. Y para comerse el libro tiene que ser de día y de noche en el culto, estudiando, leyendo, viviendo una vida cristiana. ¿Ve? Y es una realidad, dulce en la boca, amargo en el vientre.
Él se comió el libro, entonces profetizó. ¿De quién? De estos espíritus. Él combatió a estos espíritus. Él no estaba solo contento viendo a su gente, ve, o a él mismo yendo a la iglesia. No, no, no. Él estaba buscando que la gente no tenga los pensamientos de Balaán, que no tenga los de Caín. Ve, que sepan que Dios cumple su palabra, que sepan que lo que Dios dice es verdad. Por eso Enoc tuvo un hijo, Matusalén. Ve, y dijo, y lo puso Matusalén. Ve, y lo puso como señal que su hijo habla del fin del mundo. Porque él creía en el fin de este mundo. Entonces dijo, mi hijo es. Ve, es la señal. Matusalén murió. Y el diluvio vino. Ve, y destruyó su mundo. ¿Por qué lo puso Matusalén? Porque él creía. Ve, él está colocando la predicación. Ve usted, en su hijo, en su pueblo, le está colocando, ve usted, la profecía le está colocando. Su hijo fue profecía. Fue una señal profética. Ve, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los otros? El Señor tarda. Ve, no, es difícil, soñadores. ¿Ve? O de repente Dios conmigo puede ser una excepción. Pero yo no creo que de repente Él va a esperar que yo muera algún día, este viejito, y seguro después de mí ya vendrá el rapto. Pero yo no creo que en mi tiempo venga. ¿Ve? Yo no, pues, si yo todavía tengo muchas cosas que hacer. Y tenemos muchas cosas que hacer en lo natural, pero no para Él. Claro que tenemos muchas cosas que hacer. Preparar para irnos. Enoc se preparó para irse. Él edificó la palabra, él trajo la pirámide. Pero estos espíritus era para decirle, no, Dios cambia. Dile de nuevo de repente, vas a trabajar con tanta piedra. Pregúntale de repente, es la mitad de piedra nada más. Es una más chica. ¿Ve? ¿Qué tan grande? Y tanta piedra, saca la cuenta, tantos millones de piedras. ¿Ve? ¿Cuánta inversión, cuánto trabajo? Pregúntale de nuevo de repente. No, Balaam dijo, ese espíritu no me va a conquistar a mí. Si él dice eso, es lo mismo hoy. Dice que hermano, ¿van a venir esos pensamientos? Esos son los pensamientos de Balaam, que quizás Dios cambie a mi favor. Es lo mismo aquí, dice, ¿qué tanto Dios exigirá? Ciencia, fe, virtud, templanza. ¿Qué exigirá? ¿Qué tal mejor la mitad nomás de la pirámide? ¿Ve? Fe ya, por fe. ¿No es cierto? ¿Ve? Pero virtud. Un cristiano, hermano, seguro, cierto de Dios. De repente conmigo hace una excepción y todavía me lleva en el rapto. Pensamientos de Balaam. Error de Balaam. Pero usted entiende, si él dice eso así debe ser. Entonces Enoc dijo, si él dice esta pirámide, estas medidas, estas piedras, pues yo lo voy a hacer. Quiero, no te vamos a ayudar. No me importa, yo lo hago solo si quieren. Pero Dios dice que lo haga, lo haré. Es igual, hermano, pero será difícil. Muchos no van a querer hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ve? Sí. Tenemos los potenciales para vivir solo esta vida cristiana si es necesario. Porque no hay muchas águilas, el águila se va a convertir en gallina. Así esté sola, sigue siendo águila. Aleluya. ¿Cuánto mucho más ve usted cuando tú ves hermanos con la misma fe? ¿Ve? Con el mismo deseo, hermano. ¿Ve? Si un águila hace algo, hace ruido, ¿cuánto harán unas 100 águilas? ¿Ve? ¿Pero qué es? Entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos. Quiere que creamos que podemos hacer obras mayores de las que ya hicimos. Obras mayores haremos. ¿Ve? ¿Por qué? Así está escrito. No es porque queremos solo hacerlo. Hoy sería un buen deseo querer hacer algo mayor de lo que ya se vivió. Si no estuviera profetizado, solo quedaría como deseo. Pero está profetizado. Está profetizado. ¿Por qué? Mire las características de aquellos. Está hablando del espíritu errado, ve, y de las terribles cosas, pero está hablando del espíritu glorioso. Y las gloriosas cosas, Enoc. Ve, y miren, cada vez mayores obras, hasta que hizo su gran mayor obra y se fue. Ve. Entonces, ¿pero qué es, hermano? Son espíritus para decirte, ¿puede Dios cambiar esos espíritus a Balaam? Balaam fue una víctima de esos espíritus. No era Balaam fue la víctima de esos espíritus. Dejó entrar esos espíritus en su vida y le hicieron pensar que Dios puede cambiar. ¿Ve? Y sin darse cuenta empezó a tratar de hacer daño al pueblo de Dios. Empezó a querer detener al pueblo de su jornada. Empezó a querer que el pueblo se quede en segunda fase. Y empezó a querer maldecirlos. Empezó a querer que sean un pueblo que no avance. Empezó a buscar los errores en el pueblo. Claro que tienen errores. ¿Ve? ¿Pero qué es? Tienen el mensaje, hermano. ¿Ve?
Pueden oír este tipo de palabra, claro que tienen. ¿Pero qué es? ¿Ve? Voy a ayudar en que sus errores cada vez sean menos. Voy a ayudar. ¿Ve? Voy a ayudar eso. ¿Por qué? Tienen el mensaje. Y yo les confío el mensaje, significa que adentro tienen algo escondido. Si no, no pudieran creer. ¿Qué? ¿No es este mundo? ¿Cuántas cosas ha habido? ¿Cuántas cosas que tú vas todos los días? Y es poder para jalar, para atraparte, para jalarte. ¿Y por qué no te pueden jalar? Dentro de sí hay un poder para sostenerte. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Ve? Por eso es que podemos emprender. Vamos a emprender más, hermano. Y lo que Dios sabe lo que necesitamos y está colocado ahí ya. ¿Ve? Sí. Entonces recuerde estas cosas, hermano, ¿ve? Recuerde esto. Dice, el error de Balaam. Entonces él empezó a hacer una nueva doctrina. No una doctrina para limpiar al pueblo, sino una doctrina para ensuciarlo. Una doctrina para corromperlo. El error cada vez se va haciendo más grande. No una predicación para limpiarlo. Escuche estas cosas. ¿Ve? Porque hemos aprendido un misterio. Todos los mensajes del 65. Escucha esto, dice. Cambia de nombre. El nombre que tú lo llamas a tu hijo, eso es lo que él será. Entonces, ¿qué es? La predicación que tú les des. Por eso, eso es lo que ellos serán. Capte estas cosas. Entonces él empezó a predicar para que el pueblo se corrompa, y se corrompieron. Empezó a traer doctrina para que se corrompa y se corrompieron. Y tú empiezas a predicar que ellos no lo van a poner, no lo podrán. Ve. Pero capte estas cosas. Tú miras en la palabra, pero tiene que haber un Enoc. ¿Dónde está Enoc? Ve. Él tiene el mensaje. Pero él tiene que estar mirando estos espíritus. Pero él tiene que hacer la pirámide. Y él tiene que irse en el rapto. Él tiene el libro. ¿Qué tiene el mensaje después de Apocalipsis 17? Lo tenía Abraham. Ahora, ¿quién lo tiene? ¿Tú te das cuenta? Estos lo tienen. Y te das cuenta, no están encerrados. Se van por la ciudad, van, viajan y todas esas cosas. Todas las mismas tentaciones. Pero ¿qué sucede? Mantienen su dignidad. Muchas estrellas han sido arrastradas, pero otras están manteniéndose firmes en su posición. No es que no están pasando luchas y ataques, lo están pasando, pero no se dejan mover de su posición. ¿Qué es? Hay algo ahí colocado. Hay algo. Entonces, ¿qué es? Ese soy yo. Entonces, ¿qué es? Vamos a investigar. ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuáles son mis armas? ¿Cuál es mi enemigo? Porque si soy Enoc, ¿qué debo hacer? Ve, si soy Enoc, ¿qué hizo Enoc? Porque si tú eres Enoc, Dios está profetizando que espíritus vendrán contra ti. Ve, entonces viene este espíritu, este error de Balaam. Entonces, ¿qué es? Tú tienes que estar, si ves, las cosas están mal, así no es así. Está mal, sí, pero ¿qué está bien? Este está mal, pero este está bien. Este está mal, pero esto está bien. Entonces, oye, sí, y él va a abrir los ojos. ¿Ve? Por eso, hermano, es un entendimiento que debemos tener. El poder, hay poder en la boca. Es la espada. Hay poder en la palabra. ¿Ve? ¿Y cómo ves el pueblo? ¿Ve? ¿Cómo ves a cada uno de tus hermanos? Si ellos son Enoc. ¿Ve? Hay que hablarles de ellos. ¿Ve? ¿A quién no le gusta que le hable, no te gusta que hablen de ti? Al hablar de Enoc estamos hablando de ti. Tal vez hoy pensarás que estamos hablando de alguien más. ¿Ve? Un Enoc que vivió por allá. Pero mírate bien en el espejo. Si quiere mueve la mano. ¿Ve? Date cuenta. ¿Ve? Dentro de ti, examina muy adentro de ti. ¿Te gustaría un cristianismo más o menos? Que vengas a una iglesia, que cada día hacen las cosas mal, llegan tarde, que cada día sus vestidos empiezan a apretarse más, que cada día los hombres empiezan a estar más haciendo sus bromas y la iglesia no avanza? ¿Te gustaría ver eso? ¿Qué tipo de iglesia quieres ver? Dentro de ti te das cuenta que hay un deseo de ver algo real, algo genuino. Tú también tienes ¿qué tipo de iglesia? Dentro de ti te vas a dar cuenta que tú quieres un cristianismo real. Él no quería eso.
Dice, Él dijo juicio a estos pecadores, a estos impíos. Él no quería eso. ¿Ve? Pero el diablo va a buscar arrastrarte y a hacerte creer que no es posible. Despierta, esos son espíritus de Balaam. Esos no son para ti. Eso no es tu promesa. Tu promesa son los pensamientos de Enoc. Esa es tu promesa. ¿Y tú no puedes vencer? Claro que puedes. Solamente es tu decisión, tienes voluntad propia. El diablo no te puede obligar. Ni Dios. Por eso dijo, yo les doy potestad de echar fuera demonios. Espíritus, esos son espíritus. ¿Ve? Espíritus profetizados que vendrían en este día a dar ciertos tipos de pensamiento, ciertos tipos de unción. Pero para eso viene la palabra, para abrir nuestros ojos a estas cosas. ¿Ve? Entonces, ¿qué es, hermano? Un entendimiento en la atmósfera y en las cosas que debemos estar envueltos, en la obra que debemos estar realizando. Una preparación para el rapto, pero es una batalla. ¿Ve? Oh, hermano, ahí está Balaam. ¿Ve? Él dice, Señor, voy. Era para maldecirlos. Él está deseando ir a hacer algo que va a ser una maldición para el pueblo. ¿Ve? Y a veces Dios dice, no, no hagas eso. Pero de todos modos uno empieza a luchar y a insistir en hacer algo que no va a ser bendición para el pueblo, sino que va a ser una maldición para el pueblo. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios va a decir, vayan y acaben con Balaam. Balaam no sabe que está firmando su sentencia. Balaam no sabe que Dios no sacó un pueblo para dejarlos en el desierto. Igual, Dios no ha llamado un mensaje, no ha enviado hoy día un mensaje y un gran profeta y ha abierto 7 sellos para dejar un pueblo derrotado aquí en la tierra. No, 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 no. Lo que parece imposible tal vez para los hombres, para la ciencia, que tú tendrás un cuerpo nuevo, un cuerpo joven, un cuerpo que rompe dimensiones, que no necesitas maquinaria, no necesitas combustible, ¿ve? Que no necesitas poder atómico, ¿ve? Lo que parece imposible, ellos nunca lo tendrán, pero nosotros tenemos una promesa de aquel que para nada es imposible para él. Y él cumple su palabra. Esa es la expectativa que debemos tener. Él cumple su palabra. Es verdad la palabra, hermano. Es verdad. No es mentira. Sus promesas son verdad. ¿Ve? Parecerá imposible, pero es verdad. Por eso Enoc lo probó. Él caminó con Dios y cambió de dimensión. Es igual hoy. Lo que hacemos y nuestras inversiones, nuestro tiempo y todas esas cosas, no es vano. Algo nos jala eso. Y Dios ha visto eso y nos empieza a abrir la palabra. ¿Ve usted? Y darnos entendimiento que todo esto tiene que ver con nosotros. Todos estos misterios tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Enoc séptimo desde Adán, el que se fue en el rapto, él trajo la primera Biblia, la segunda Biblia de escena. ¿Quién lo va a traer la tercera? La tercera no es tinta y papel. ¿Ve? Vosotros sois epístola del Dios viviente. Tercera Biblia de la novia. ¿Ve? Capta esas cosas. Entonces, hermano, ¿ve? Esto es lo que debemos nosotros estar mirando y investigar, porque si tú logras saber estos pensamientos, y ese es de donde vienen, no son normales, ¿ve? Son sobrenaturales, porque eso es una edad de ataque diabólico y demoníaco a la mente, a darte deseo de unciones, ¿ve? ¿Por qué es que Balaam quiere que Dios cambie? Porque le han ofrecido más, tiene interés personal, pero para su naturaleza humana, ¿ve? Entonces viene el diablo a ofrecerte tal vez cosas, placer, lo que quieras, ¿ve? Si somos Balaam, oh Señor, y me arrepiento. ¿Ve? No hubo arrepentimiento para Balaam, hermano. No hubo. Él cruzó la línea cada vez más y más y más. Hemos tenido ciclos nosotros. Este es otro ciclo. Aquí mismo. Este es un ciclo diferente, hermano. Ve, este es un día de perfección. Este es un día de exactitud, de precisión. Esta es la hora. Y lo podemos hacer. Confiamos en esas cosas. Póngase de pie. Aleluya. Estamos orando, ve. Solo queda como 2 semanas para el viaje. Traten de arreglar todos los papeles, cada detalle. Comisión de pito con sus niños. ¿Ve? No dejen para última hora. Esta semana que viene hagan todo lo posible de arreglar todo. Y oremos que Dios nos ayude en todo esto.
capten las cosas. Es buscando nuestro compañerismo, buscando nuestra atmósfera, buscando que las cosas de Dios, ve que son importantes para Él, sean importantes para nosotros. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por estar junto con mis hermanos, Señor, mirando estas gloriosas verdades, Señor. Te agradecemos mucho, Padre Celestial, porque vamos entendiendo, Señor, que son espíritus, pero ¿por qué vienen, Señor? Porque y solo hay uno que puede hacerlo frente, y tú lo colocaste aquí, Señor, Enoc. Si vienen este día, tiene que haber un Enoc, Señor. Tiene que haber un séptimo de Adán, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque vivimos ese día. Y tu gracia nos permite mirar esa es nuestra realidad. Yo confío, Señor, que esta palabra es fortaleza y poder para cada uno de nuestras almas, Señor. Y nos dará entendimiento, Señor, para hacer obras mayores. Para, Señor, desear manifestar tus atributos. Porque eso es lo que hemos heredado de ti, lo que tú eres. No podemos heredar lo que tú no eres y lo que tú no tienes, Señor. Tú nos has dejado una herencia y eso es lo que tú eres, lo que tú tienes. Entonces, Padre, confiamos en el nombre de Jesús, que nos ayudarás. Muchas gracias, Padre, por todo. Bendice, Señor, el esfuerzo y la buena voluntad de cada creyente, y que este fin de semana nos guíes, Padre, y nos ayudes, Señor, a poder, Señor, estar en tu presencia y poder, Señor, verte a ti en la realidad de tu palabra, Padre, para este día. Bendiciéndonos, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús confiamos todo y te damos gracias, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, fortalezca a cada hermano. Sus necesidades sean suplidas en el nombre de Jesucristo.